¿Qué tal? ¿Cómo están? La entrevista verdadera de este jueves la hacemos en la antesala de un día que, en mi opinión, puede ser crucial para la economía del planeta, para la política mundial. Los días 20 de enero cada 4 años son días muy relevantes en la política estadounidense porque se le conoce como el Inauguration Day. Es el día en que asume el presidente electo su cargo y eso exactamente es lo que va a pasar mañana, 20 de enero, con Donald Trump. Un hombre voluntarioso, arrogante, políticamente incorrecto, algo racista, algo xenófobo, algo misógino, pero pese a todo eso va a asumir el cargo político más relevante de mayor influencia del planeta por los próximos 4 años. ¿Qué se puede esperar del gobierno de Donald Trump? Es la pregunta que hoy se hace todo el planeta. Y es la pregunta que vamos a intentar contestar en parte con alguien de la casa, con Libardo Buitrago. Libardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis en la previa de que Trump se convierte en el hombre, en el líder del mundo libre, en el ser humano más poderoso del planeta. ¿Qué esperas tú con tu expertise, Libardo, del gobierno de Donald Trump? ¿Le das el beneficio de la duda o crees que puede ser una mala noticia para el planeta? Buenas noches, Juan José. Creo que hay que mañana escuchar atentamente el discurso del presidente, por una razón fundamental. Porque mañana sabremos cómo es la forma en que se va a manejar la hoja de ruta del presidente Trump. Porque el discurso de mañana tiene 3 características principales. Tiene el tono, tiene el lenguaje y tiene el contenido. Vamos con el tono. Si mañana es un tono en donde Trump llama a la unidad, recordando que entra como el presidente con más baja popularidad en los Estados Unidos, con 40%, entonces en el tono del discurso, si él llama a la unidad, porque necesita unir a un Estados Unidos profundamente dividido, como el que va a asumir, y el tono va a marcar mucho esto. Luego va a estar el lenguaje. ¿Y por qué es importante el lenguaje en un discurso? Porque el lenguaje nos va a decir de qué forma, si es este Trump el pendenciero, el agresivo de la campaña electoral, o si es un Trump diferente. Y luego va el contenido con los énfasis, que es hacia dónde va a colocar el acento en política exterior, en economía, en migración, en la promesa que él hizo. Si uno toma esos 3 elementos y los conjuga en el discurso que él haga mañana, podremos entonces sacar la primera conclusión, y es, si él va a gobernar a golpe de tuit, si él va a gobernar voluntariosamente... ¿Qué es lo que ha hecho en la previa? Por lo menos. Y que le da resultado. Y que por lo menos le está dando resultado, y si él enfrenta este desafío ante un mundo que mañana va a estar muy expectante. Es cierto que no están todos los líderes mundiales que siempre acompañan a un presidente de los Estados Unidos. Eso te quería preguntar, Libardo, porque va a ser un Inauguration Day especial con algunas butacas vacías que se van a rellenar con otros personajes de segunda línea, seguramente. Hay muy poco líder mundial que va a ir. Hay una 30 o 40 parlamentarios, legisladores norteamericanos demócratas que han anunciado una suerte de boicot y no van a asistir a la ceremonia, algo inédito. Hay algunos republicanos también del partido de Trump que tampoco van a asistir a esta ceremonia. Recordemos que Trump es electo presidente no gracias a su partido republicano, sino que a pesar de los republicanos. O sobre el partido republicano. O por sobre el partido republicano. Entonces, lo que me lleva a preguntarte, Libardo, es... Para hacer un montón de las cosas que ha prometido hacer Trump requiere mayorías en el Parlamento y las tiene. Las tiene en el Senado y las tiene muy holgadas en la Cámara de Representantes, pero esas mayorías me da la impresión que son nominales. Y Trump se va a tener que contener porque los republicanos no le van a dar el apoyo para hacer cualquier cosa. Depende. ¿Qué crees tú? Nunca antes un presidente había llegado con el partido ganando en la forma en que ha ganado Trump. Tiene una Cámara de Diputados amplia, tiene un Senado muy amplio y va a tener la Corte Suprema a su favor. Por lo tanto, si Trump hace una arquitectura de su gobierno que de mañana la comienza a alinear, por lo pronto los viene alineando. Hay un dato importante. Mañana Trump entra con un parlamento alineado en el Partido Republicano. Si él logra conservar producto del tejido, el que le va a hacer el contrapeso, mira el cambio que hay ya. Aquí, siempre en la política de Estados Unidos, el elector le entregaba la responsabilidad al partido opositor para que fuera de contrapeso. Por supuesto. En esta pasada cambia el eje y se lo entrega al propio partido del presidente. Le dice, ¿sabe qué? El contrapeso de esta administración lo tiene el Partido Republicano. La responsabilidad y corresponsabilidad del éxito o del fracaso de Donald Trump pasa necesariamente por la responsabilidad que toma el Partido Republicano y la forma en que políticamente se manejen. Porque pueden bloquear
pueden matizar o pueden enriquecer la propuesta del presidente Trump siempre y cuando el Partido Republicano entienda que tiene el rol de acompañar a su presidente o de hacerle la lógica del contrapeso que le correspondería técnicamente al Partido Demócrata, pero que el elector estadounidense espera que en esta oportunidad lo haga el propio Partido Republicano. Lo que tiene que hacer, a tu juicio, intentando traducir lo que tú me dices, es contener a Trump y que sea lo menos Trump posible en el ejercicio ya del cargo. Yo veo a Trump en la previa amenazando a través de Twitter a empresas que si se van a producir en lugares distintos de Estados Unidos les van a cobrar una tasa de 35% para ingresar los productos. Lo veo en el estilo muy Trump. No veo un Trump contenido. ¿Tú ves que el Partido Republicano realmente puede llevar por un camino razonable a un ser tan voluntarioso como Trump? Trump mañana tiene que mostrar si es este candidato pendenciero que estuvo en el pasado o si entra y se modera un poco. Porque evidentemente el gran cambio que aporta Trump es que desde las redes sociales utiliza y rompe las amarras tradicionales de lo que es el manejo de las formas en Estados Unidos. Las rompe. Nunca antes un presidente había golpe de tuit en la previa, se había encargado de mover tanto la economía. Fíjate, Juan José, que a punta de tuit ha conseguido Trump hoy éxitos notables. Por ejemplo, que las empresas estadounidenses e internacionales vayan a invertir por sobre 81 mil millones de dólares. Es un éxito importante. Que anuncien generación de empleo por 1.200.000 cargos sin haber tomado posesión Trump. De poder, sí. Entonces, eso que está mostrando, que Trump hizo una cosa muy habilidosa, que poco se le ha reconocido, y es que nosotros nos quedamos con el discurso, pero Trump, en tanto estaba en eso, se reunía con los líderes de las organizaciones y con las empresas, tuvo un cara a cara con ellos y les dijo cómo era la regla de juego. Estados Unidos primero, en la lógica de Trump. Por lo tanto, él está respondiendo a la persona que él votó por él, ya le está entregando. Ahora, económicamente, Libardo, y podemos hablar después de lo que termina también mañana, que es un ciclo de 8 años de Obama, ¿no es verdad? Que es un presidente que es electo como de manera muy simbólica, con unas expectativas gigantescas, de las cuales finalmente es víctima probablemente Obama. Pero uno de los legados de Obama, a propósito de lo que tú dices, es que le entrega a Trump una economía absolutamente saludable, con un crecimiento de 3%, que para una economía de país desarrollado es alto crecimiento. No para nuestros estándares, en Chile diríamos que es bajo crecimiento, un 3%. En Estados Unidos y en las economías grandes un 3% es alto, con un desempleo del 4,5% que es bajo para la economía norteamericana, de tal suerte que toda esta revolución económica que plantea Trump probablemente no era tan necesaria en una economía norteamericana que va a empezar a elevar tasas durante este año de manera bastante intensa. O le coloca una nueva dimensión y un nuevo desafío a la política estadounidense. A ese crecimiento lo puedo llevar más, que es lo que está diciendo Trump. ¿Para qué? Para poder hacer carne lo que dijo, que iba a invertir 500.000 millones de dólares, que es una de las primeras bases que el Partido Republicano tendrá que ver si se amplía la brecha del déficit fiscal para que Trump haga el programa de infraestructura. Creo que evidentemente viene con un buen piso económico Trump, pero lo puede aumentar en cuanto a lo siguiente, y es que le va a dar una velocidad de crecimiento en un momento en que el mundo necesita que la economía de los Estados Unidos lidere uno de los tres a nivel global. Cuando tenemos que China ya no está creciendo a dos dígitos, sino está creciendo a 6,5, 6,7% anualmente en los próximos años. Respecto a lo cual hay muchas dudas, pero claro, eso es otro tema. Claro. Entonces, te quería llevar justamente a China, Libardo, porque una de las promesas de Trump es plantarle cara y hacerle una suerte de guerra comercial a China brutal, aduciendo malas prácticas de los chinos, poniéndole aranceles de hasta el 45% al ingreso al mercado norteamericano de productos chinos. ¿Tú ves alguna... y esto ha llevado una tensión, a una escalada de tensión por ese y otros temas respecto de China, que es compleja, que empieza a ser difícil. ¿Tú ves a Trump con la posibilidad de iniciar una guerra comercial de ese tamaño, con esas dimensiones, con el gigante asiático? Lo que está jugando Trump no es solamente una guerra comercial con China, ni se está jugando que los productos chinos no alcancen al mercado de Estados Unidos. Es una guerra de influencia. Los analistas internacionales no han comprendido de verdad el propósito que tiene Trump frente a China. ¿Sabe Trump que la visión geopolítica de China hoy va a seguir aumentando, y por lo tanto la única manera de frenarlo es ahora? Y Trump toma esa lógica y dice, ¿sabe qué? Yo entro por la conversación económica y comercial, intentando frenar esta expansión que tiene China, que ningún otro presidente estadounidense había querido plantar. Entonces, para que China en el futuro no desarrolle esta visión geopolítica de convertirse en superpotencia, Trump intentará colocarle al banquero, recordemos que China es el banquero de los Estados Unidos, un freno. Pero es un freno
terreno que ya Xi Jinping ha dicho lo siguiente. En Davos, acaba de decir ayer, claro, que a lo menos que la guerra comercial no le conviene a nadie, lo cual es cierto. Que el proteccionismo tampoco le conviene. Pero Xi Jinping se está llevando con calma también. Pese a que dice estas declaraciones, se está llevando porque entiende lo que hay debajo en la promesa de Trump. Trump no quiere desarrollar solamente una guerra comercial o una guerra económica con China. Lo que quiere es hacer una detente, hacer una contención con la expansión geopolítica de China. Eso es lo que realmente piensa en la cabeza Trump. En la nueva Guerra Fría, ese nuevo eje, recordemos que Trump se ha amistado y tiene una cercanía bastante evidente a estas alturas con Vladimir Putin y con el gobierno ruso. Y se está desplazando el eje Estados Unidos con Rusia frente a este potente chino que empieza a amenazar a todo el mundo. ¿Tú ves esa como la nueva Guerra Fría? No, la veo que el entendimiento se ha demorado entre Rusia y Estados Unidos. Por lo siguiente, es el hecho de la existencia del terrorismo lo que va a unir un día a Rusia y Estados Unidos. ¿En qué? Cómo combaten ese flagelo. Y por lo tanto, lo que ha encontrado Trump es que el punto de convergencia para que por fin logren trabajar juntos Rusia y Estados Unidos es eso. Y Trump se adelanta o responde a este tiempo y le dice a Putin, trabajemos en esa dirección. Pero destierran de una vez y aparentemente para siempre la lógica de Guerra Fría entre estas dos grandes superpotencias que se ven ahora más cerca que antes en razón de la asunción de Trump y la cercanía que tiene con Putin. Y sin embargo, con China se agudiza la tensión. Ahí hay una distancia que no estaba planteada. Y comienza a girar lo que hizo Nixon, ¿no? Ajá. Que era levantar a China para contener a Rusia. Y ahora es la inversa. Toma Moscú para contener la expansión probable que vaya a tener China para los próximos 20 años. Trump se está anticipando a ese hecho y por eso utiliza el mecanismo de la guerra comercial para tal efecto. ¿Cómo ves a este Trump que es voluntarioso, que es irreflexivo, que es políticamente incorrecto y que tiene a su disposición el arsenal nuclear más grande del planeta, 4.700 y fracción armas nucleares? Bien, aquí ¿ves en aquello un riesgo, Olivardo? Es evidentemente un riesgo. Si preguntaba así, yo te respondería que de la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo al día de hoy, a la hora de la entrega del mandato de Obama a Donald Trump, vamos a pasar a lo que yo llamaría la hiperincertidumbre. Y es que vamos a entrar en una época en donde es impredecible todo. Vamos a entrar a los 4 años impredecibles, que es lo que marca la era de Trump, ¿no? Trump está diciendo, yo soy impredecible, con el impulso de un tuit puedo cambiar o hacer política internacional, pero también puedo asustar, puedo amenazar, y esa es una forma que en la política y en el derecho internacional no se veía tiempo atrás. Creo que sí, es imprevisible, y por lo tanto a Tillerson, que es el secretario de Estado, le va a corresponder, y tiene la musculatura, porque Tillerson tiene el mismo carácter de Trump, y por lo tanto aquí la pregunta es, ¿puede el equipo ministerial de Trump frenar este espíritu voluntarioso, pendenciero de Trump? ¿Podrá contrarrestar y podrá un presidente dirigirse en la forma que lo va a hacer Trump y el contrapeso ser su propio equipo ministerial? Yo creo que sí. Yo creo que Tillerson lo puede hacer. Leyendo esta incertidumbre que se inicia con tarde mañana con Trump ya en el poder, porque lo que no ha ocurrido llama la atención, siendo tan sensibles como son, es que los mercados, por ejemplo, las bolsas mundiales, no estén en una espiral de caída saliendo de posiciones para esperar qué ocurra con este señor, con este gobierno, para volver a invertir en el mercado. Eso no está pasando y el mercado parece que sí le ofrece o le entrega de antemano a Trump el beneficio de la duda. No le queda más que ser razonable. Le dice al empresario, le dice al magnate, ¿sabe qué? Yo sé en qué terreno juegas, por lo tanto yo te ofrezco confianza. El mercado se anticipa. Los que mejor leen a Trump son los mercados financieros, claro, porque si hubiese una preocupación, ya las bolsas asiáticas se estarían derrumbando. No lo están, de hecho han subido. No hoy día ni mañana, desde hace un rato largo, y eso no ha pasado. El precio de la libra de cobre, aunque se fundamenta en los fundamentos del precio, es oferta y demanda, eso está presente, pero desde que ganó Trump es notable ver cómo se ha recuperado el precio internacional del cobre, y tiene relación no solamente porque vaya a invertirse en la infraestructura, estos 500.000 millones de dólares, sino porque siente el mercado que aquí hay un nuevo aire. Inclusive no le tiene miedo ni siquiera el mercado a las políticas proteccionistas que están anunciando. Eso te quiero llevar a eso. Trump lo que va a hacer, y es una paradoja, una de las varias que lo acompañan, va a dejar de alguna forma de ser el líder del mundo libre en el caso del libre comercio y va a adoptar políticas de proteccionismo, aduciendo fuego sucio, por ejemplo, de China. ¿Para quién esa es una mala noticia? ¿Cómo nos pega, y te quiero llevar al tiro, allá que mencionas el cobre, cómo nos pega a Chile? ¿Es este anuncio de revisar los acuerdos comerciales algo que nos pueda eventualmente, crees tú, perjudicar, entre otras cosas, que se pueda revisar y ya está en discusión en el NAFTA? El Tratado de Libre Comercio con Chile puede no revisarse,
pero va a depender de lo siguiente. Nosotros no estamos en la lista corta de... Es un problema. Ese es un problema. ¿Por qué no estamos? Porque nosotros tomamos partido por Hillary Clinton. Y eso es una dificultad que vamos a tener. Porque esas cosas sí se cobran. Por supuesto. ¿Quién es el hombre que nosotros tenemos? ¿A quién hemos enviado mañana para acompañar en la asunción del mando a Trump? ¿Quién fue? ¿El canciller? No, nos aislamos de eso. Nos aislamos de eso. Va a ir probablemente... Una delegación menor. Claro, Juan Gabriel Valdés, me imagino que es el que puede estar allí. Pero hemos debido estar porque estas son políticas de Estado. Porque si no lo hacemos así, entonces cuando haya algún disenso en la relación del tratado, que es tan importante, porque después del tratado con China, es el segundo tratado más importante que tenemos a nivel mundial, es con Estados Unidos, y allí cualquier arreglo se puede hacer. Trump es un hombre con el que se puede finalmente dialogar. Es un hombre que si alguien va, conversa con él y lo convence, puede que él haga el giro. Pero para eso hay que estar en esa conversación. Pero si no estamos en la conversación, ¿con quién vamos entonces a hablar con un señor que es impredecible como lo es Trump? ¿Para quién más es una mala noticia que asuma Trump mañana la presidencia de Estados Unidos? Seguramente para México, que le hizo un gesto un poquito hostil hoy día, y vamos a comentarlo, si te parece, Libardo, a la vuelta de este corte comercial, junto con otras cosas que me parecen muy relevantes. ¿Cómo va a pasar a la historia Barack Obama? Me parece un tema que también podemos mirarlo. Vamos a corte y regresamos al tiempo. Pero estamos de vuelta en esta conversación que es de alto interés, en mi opinión, noticioso de cara o en la antesala de que Trump se convierta en el hombre más poderoso del planeta el día de mañana. Estamos haciéndola con Libardo Buitrago. Libardo, vamos, yo había dejado anunciado un tema que me parece de interés, que tiene que ver con qué va a pasar con México y con la política migratoria, si vamos a tener que ver de aquí en más redadas multitudinarias y deportaciones cotidianas. ¿Cómo va a obligar Donald Trump a hacer que México pague el resto del muro que queda por construir? Hay un tercio ya que está construido, son 1000 y algo kilómetros, pero quedan 2000 y algo de frontera en el sur de Estados Unidos, en el norte mexicano. Hoy día, yo mencionaba antes de irnos a la pausa, el presidente mexicano Peña Nieto le hizo un gesto, yo diría, hostil a Donald Trump, que tú lo leías también de otra forma, y te lo quiero preguntar porque lo comentamos antes de entrar, y que es que le entrega a Obama en las últimas horas de su mandato el narcotraficante más buscado por la justicia norteamericana, que es el Chapo Guzmán, los Chaditas. Se lo entrega a la policía norteamericana. 50 y 50. ¿Qué lees tú? ¿Hay un gesto hostil que Trump va a cobrar? Peña Nieto hace una cosa muy inteligente, y es que una de las figuras más solicitadas del crimen para la justicia de Estados Unidos es el Chapo. El Chapo, lejos. Y le dice a Obama, llévate un 50%, pero déjame el 50% para entregárselo a Trump. Por una razón fundamental. Es Estados Unidos el que quería al Chapo Guzmán. Visto así, en el conjunto de la operación... ¿No le aguó un poco la fiesta a Trump? No, porque es 50 y 50. Mañana Trump está preocupado de su discurso, de cómo lo redacta, de quién saluda y todo esto. Sí. Pero la euforia en Estados Unidos es esta noche. Es esta noche que los canales están transmitiendo la llegada del Chapo Guzmán y su comparecencia allí. Por lo tanto, esta es una política... Creo que Peña Nieto, el canciller que acaba de nombrar, es muy amigo de Trump. Y es aquel que fue ministro de Hacienda y que mexicano, y que llevó a Trump para esta visita que le hizo en Ciudad de México. Va a ser una relación muy tormentosa, la de México. Yo no me imagino sacando por camionadas los inmigrantes ilegales hacia México, porque México aporta un número importante. Pero ahí viene lo habilidoso que sea Peña Nieto, que está con una situación interna bastante complicada, que necesita un partner en Washington. Y creo que el canciller mexicano tiene aquí una función principal. Entonces, es una mala noticia. No sé la fórmula que Trump va a buscar para traspasarle el costo del muro allí. Y ya, pero ya le está moviendo otro muro. Es que el muro de las empresas, de las maquiladoras, se está traspasando lentamente ya desde México hacia Estados Unidos. Y ahí le está causando un daño fundamental. Entonces, Peña Nieto va a tener que hacer una concesión. Y es, o concede la frontera, o concede las empresas. Pero no puede conceder. Ahí está el muñequeo. Ahí está el muñequeo. ¿Tú crees que esa es la batalla Trump-Peña Nieto? Esa es una batalla. Si no me pagas el muro, olvídate Olvídate esto. Y la otra mala noticia es para la Unión Europea. Porque Trump encontró en Theresa May, la canciller, la primera ministra británica, va a encontrar una aliada. Y lo otro es que Trump no es aquella figura que va a defender esta democracia liberal con sus valores y principios internacionalmente, ni va a hacer una cruzada internacional como la que se hizo en 2001 en guerras en Irán, en Irak, o la guerra en Afganistán. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que el 86% del estadounidense ya no quiere más guerra. De hecho, estas dos guerras se le comieron parte importante de los recursos a Estados Unidos. Entonces, esta potencia global que sale a golpear a un lugar del mundo, con Trump no lo va a hacer así. Probablemente lo único que vaya a hacer es cómo golpear
al Estado Islámico. Probablemente eso sea un compromiso. Pero Trump se va a aislar, no solamente en el comercio, no solamente en la economía, sino se va a aislar de participar en lo que es esta expansión que Estados Unidos tenía. Por ejemplo, hoy Obama golpeó a Libia. Yo eso no me lo imagino con Trump, a menos que sea el Estado Islámico. Pero este golpe de Obama es un golpe de autoridad, nada más. Vamos con Obama, si te parece, Libardo, me parece muy interesante evaluar cómo es que va a pasar finalmente esta figura, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, todo un hito respecto del cual cuando es electo y asume había una cantidad de expectativas brutales, demenciales, diría yo, que fueron o que han sido esas expectativas lo que ha condenado a que Obama esté siendo evaluado como un presidente que tuvo un gobierno sí correcto, pero nada especial, ¿no es verdad? Y tal vez haya sido esa expectativa que llevó a meses después de haber asumido que se le entregara incluso el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo crees tú que va a pasar la historia Obama? ¿Con sus méritos, sus luces y sus sombras, y dentro de sus sombras haberle entregado el poder a Trump? Con más luces. Recién vamos a comenzar a ver el legado, ¿no? Con más luces. En términos económicos deja una economía funcionando muy bien, como la de entregar a Clinton. Oye, y la recoge en el peor momento, en el momento más álgido, más duro, más difícil de la subprime. No olvidemos que le tocó administrar la peor crisis después de la Gran Depresión, que es la crisis del 2008, una crisis mundial. Y ahí hay una gran luz para Barack Obama. La apertura, por ejemplo, el deshielo con Cuba es una cosa fundamental. Haber hecho el tratado nuclear con Irán es otra gran gracia que tiene el presidente Obama. Ha neutralizado la amenaza iraní, es probablemente en política exterior el logro más relevante. Esas son las grandes luces que tiene Obama. Yo creo que fue innecesario que le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz, porque en eso no aportó Obama. Se vinculó con el mundo musulmán, que es otro gran logro. Sus sombras son, por ejemplo, no haber podido entregar Guantánamo, que era una gran promesa política que le había hecho. Eso no funcionó. La poca integración con América Latina fue muy baja. Esta forma que Obama tuvo para mirar el continente. Yo creo que ahí eso es una sombra. Lo otro es ese forcejeo que tuvo con Vladimir Putin, en donde Putin finalmente le terminó ganando el mano a mano a Obama. Y en eso, en política internacional, aparece más en logros Putin que Obama. Creo que en la dimensión histórica, a medida que pasen los años, se va a ir levantando la figura del presidente Obama como el gran presidente, el primer negro, decirlo como corresponde, no vamos a decir aquí el eufemismo del afroamericano, como el presidente que terminó sus 8 mandatos, sus 8 años de mandato, pero que para llegar al segundo tuvo que apoyarse en el clan de los Clinton para alcanzar el segundo mandato, y que no pudo devolverle la mano, dejar instalada en la Casa Blanca a Hillary Clinton. Ese es lo otro de sombra, que a medida que él... ¿Eso fue falta de mérito de Obama o falta de mérito de la candidata? Falta de mérito de haber escogido un mejor candidato. Por eso te digo. Es decir... no estaba obligado a devolver la mano. Estaba obligado. Sí. Ahora, no es que en la ecuación de Estados Unidos Obama estaba comprometido a entregárselo a un demócrata. Recordemos que Bush se lo entregó a Obama. Recordemos que Clinton se lo entregó a Bush, a un republicano. Entonces no hay una correlación siempre en que esté obligado a entregárselo a un integrante de su propio partido. ¿Y qué rol crees tú que va a jugar de aquí en adelante en el retiro Obama? ¿Va a seguir la tradición que han seguido otros expresidentes de Estados Unidos de tener poca figuración y guardar más bien silencio? ¿O frente a un gobierno tan atípico como el que seguramente va a ser Trump, va a transformarse en una figura de oposición franca con visibilidad pública importante? Ese es un contramano que va a tener Trump. Y es que tiene 2 grandes expresidentes, Obama y Clinton, que le pueden hacer un reparo y salir de esa regla de oro, que es que los expresidentes no se meten en la cocina diaria, en la contingencia, sino que opinan en conferencias más bien de reflexión internacional. Y eso Trump lo tiene que saber, que no solamente va a tener vigilante al Partido Demócrata, sino que va a tener a 2 grandes símbolos de ese partido, que es el expresidente Obama a partir de mañana y el expresidente Clinton, que pueden salir y romper esa regla de oro en la política estadounidense. O sea, ellos van también a ser el contrapeso junto con el propio Partido Republicano respecto a Trump. Lo quiero decir en simple. Trump no tiene la pista absolutamente desocupada, la tiene llena. Pero esta figura de Obama va a pelear en el lugar de la historia con Bill Clinton. O sea, recordemos que Clinton es una figura importantísima en la política mundial, que decir en la de Estados Unidos. Pero llega a ocuparle un rol importante. Y eso entonces hace que la figura de Hillary Clinton se desvanezca.
se desvanece Hillary, no va a jugar ella un rol relevante de oposición a Trump. Ella misma ha dicho que está fuera enteramente de la política, que no va a postular nunca más a un cargo de elección popular en Estados Unidos. ¿Quién va a ser la figura que enfrente a Trump? No tiene esquina política. Bernie Sanders, por ejemplo, puede ser uno, y las propias figuras del Partido Republicano. O la ex primera dama, o la que pasa a ser mañana ex primera dama, que dice que tiene mucha proyección política eventualmente para... Que es una política formidable. ¿Volver con Obama esta vez como consorte a la Casa Blanca? Es que la política de Estados Unidos puede ser que estemos partiendo desde mañana mismo a la generación de la dinastía Obama. Nunca pensábamos que los Clinton iban a consolidar una dinastía. La consolidaron, ¿no? Entonces Estados Unidos es un país de dinastías. Los Bush, los Kennedy, los Clinton, y probablemente con Michelle Obama vamos a hablar de la dinastía Obama. Ese es el rol importante. ¿En qué esquina y en qué lugar se coloca Obama desde el día de mañana? Si es el vigilante a la política de Trump, si es eso lo que va a subir, o si lo va a llenar desde opiniones constantes, lo van a llamar como el referente para anteponerse a cada una de las actitudes. Eso por primera vez lo veríamos en la política de Estados Unidos, con un dato, ¿no? Que las impresiones de un expresidente podrían sopesar mucho y podrían causar inestabilidad política en los Estados Unidos. ¿Cómo lees tú, Eduardo? Lo mencionabas a la pasada, cierta torpeza o desinteligencia en el manejo de nuestra Cancillería, de nuestras relaciones exteriores con este gobierno de Trump que asume y que puede sentirse tentado a pegarnos un palo por haber tomado partido por Clinton, por Hillary. ¿Cómo deberá ser de aquí en más el diseño de la política exterior chilena respecto de este gobierno de Trump? A mí no me gustaría que Donald Trump viniera y dijera, sabe que en la contienda chilena voy a elegir, me gustaría que el señor X o el señor B o el señor Z. Eso no me gusta. No sería bien visto. De la misma manera que si lo pienso yo, lo va a pensar el presidente Trump, en el sentido en que dimos una opinión política que no nos la estaban pidiendo y que no era relevante decirla, no íbamos a transformar el mundo. Es que nosotros como el mundo participamos que esto iba a ser, era una victoria cantada de Hillary Clinton. Jugamos a la lógica que a veces juega Chile y es que es la sandía calada. O sea, va a ganar Hillary Clinton, entonces démosle el apoyo porque va a ganar. Y ocurre que no ganó. Digamos que meses antes de la elección eso era un hecho evidente, que se dio vuelta después, digamos. Pero Chile metió las patas, y una vez metida las patas, Libardo, en esto, ¿cómo es que se arregla en el tuerto, digamos? ¿Qué se hace? Por ejemplo, se hubiera arreglado mañana mandando una delegación de altísimo nivel. Que ya no se hizo. Ya no se hizo. Entonces seguimos ahí en un pantano y con esta administración que quedan 14 meses, vamos a tener 14 meses de lejanía. Porque esto, Tillerson, el secretario de Estado, lo va a saber si se lo informan. Si era que no, porque alguien va a decir, no, ese gringo no sabe ni siquiera dónde está Chile. No, mentiras, eso lo tienen ahí el escritorio. Pero es que hay que recomponer rápidamente esta relación. ¿Sabe qué? No es la política internacional no es por gustos personales. Si es que tenemos que salir de eso. Ya nos pasó una vez con Lula, que nosotros queríamos que fuera el candidato de Fernando Collor Rebelde, de Fernando Enrique Cardoso. Y no fue, que era José Serra, y apoyamos a Serra. Y nos metimos ahí en un queso con Lula. Y ahora lo volvimos a repetir con Trump. La reflexión aquí es, cuando haya elecciones en un país, no tiene que el Estado de Chile manifestar preferencia por ninguno, porque es el Estado de Chile el que queda prensado con ese apoyo que se entrega. ¿Cómo ves la influencia que puede tener, nos queda poquito, en el tablero mundial, en las elecciones que hay pendientes, por ejemplo, en Europa en este año, que son países relevantes? Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Holanda, hay movimientos emergentes, nacionalistas, proteccionistas ahí, anti-Unión Europea. ¿Cómo es el impacto que puede tener Trump y la colaboración o la alineación que puede haber entre Trump y esos movimientos emergentes en países europeos? Lo van a invocar, o sea, de suyo lo van a invocar. A eso me refiero. Va a tener esa referencia. Creo que la mirada va a estar más en Francia, más que en Alemania. Creo que Alemania todavía, Angela Merkel gana. Sí. Merkel podría ganar, podría. Ahora hay que ponerlo en condicional. Me estoy refiriendo con las encuestas. Ahí tiene bastante piso. Está con un 30, con 9 puntos de diferencia con los socialdemócratas. Está muy de punta con Trump. En cambio, en Francia puede haber, si vamos a decir, el Partido Socialista logra con los dos candidatos que van a disputar allí quién va a ser el candidato oficial. Marine Le Pen está creciendo fuerte. Mira lo que puede venir. Entonces van a encontrar en Europa un referente que antes no lo tenían, y van a invocar a ese referente para hacer sus campañas. Y en una de esas, Trump se reconcilia con la Unión Europea, porque ahí tiene dificultades China, tiene dificultades la Unión Europea, tiene dificultades la OTAN y tiene dificultades México, en ese orden de prioridades. Libardo, me acaban de decir que nos vamos. Viene Mentira Verdadera con Franzana, y yo te agradezco mucho la gentileza, Libardo, la claridad y tu capacidad de análisis. Y agradecerte una vez más por haber estado en este entrevistado. Gracias a todos. Estén muy bien, buenas noches.